Buenos días. Bien, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, por favor. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para evitar distracciones. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos todos los días de ti. Te rogamos, Señor, por favor, que abras puerta de salvación, que traigas tu misericordia a aquellas personas que no han escuchado el Evangelio o aquellas personas que tienen duda acerca de su salvación, que tú les des entendimiento de tu palabra, Señor, que escuchen el Evangelio, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que te reciban en sus vidas, Señor. Te agradecemos este tiempo, por favor, guíanos, Señor, que lo que hablemos en este día, Señor, sea basado en tu palabra. Te agradecemos, Dios, y todos los méritos, la gloria y la alabanza son tuyas por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. ¿Qué es lo que celebramos hoy? La resurrección de Jesús. Ok. Y entonces vamos a ver unas imágenes que sacamos por ahí. El término resurrección sería análogo a decir resucitó o revivió o volvió a la vida, ¿no? Okay. ¿Qué vemos ahí primeramente? Una cruz sola, vacía. La religión tradicional se va a dos extremos. En Navidad, para ellos es un bebé, el niño Dios. Y en Semana Santa es un hombre muerto, es un hombre que está en la cruz. Y para ellos es un símbolo de una cruz que sigue conteniendo a alguien ahí, sujeto a esa cruz. Ajá. El primer mandamiento, si quieren leer, por ejemplo, Éxodo 20, el primer mandamiento. Una parte dice: yo soy Dios y yo fui el que te saqué de la casa de servidumbre. Ajá. Y entonces, ¿qué les está recordando? ¿Saben cuántos años pasó el pueblo de Israel allí en Egipto como esclavos? 400 años. 400 años estuvieron como esclavos. Nosotros, bajo el yugo de España, estuvo el pueblo azteca y los demás pueblos desde 1521 que llegaron, ¿no? Los españoles, hasta 1810 que llega la independencia. ¿Cuántos años son? 1500, 1600, 1700, 1800, 300 años. Pues el pueblo de Israel estuvo 400 años ahí de esclavos. Y entonces el Señor Dios les recuerda: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre. Y entonces les dice: como yo soy tu Dios, aparte es nuestro creador. ¿Qué más les dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ok. Fíjense que cuando nosotros hablamos acerca de las imágenes, aunque no es el tema ahorita, pero un adelantito, Dios nos protege de engaños. Entonces, la religión católica, para una fecha, Dios es un bebé, y para otra fecha es un hombre muerto en la cruz. Entonces, ¿de qué nos está guardando Dios si nosotros adoráramos imágenes? De irnos con una creencia que no es real. ¿Por qué? Efectivamente Dios vino como un bebé, pero no era el comienzo de su ministerio ahí. Estaba hablando de un evento, de algo que era el inicio de su vida como una persona en el mundo.
porque Él fue 100% hombre, pero sin dejar de ser 100% Dios. Y cuando nos vamos al otro extremo, lo tienen ahí como alguien que perdió. Estábamos viendo un video en el YouTube de algo que dijo el Papa. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Veía a Jesucristo un hombre derrotado, y para Él eso es, un hombre derrotado. Entonces, si nosotros nos fuéramos a adorar imágenes, para nosotros sería nuestro Dios en una derrota, y no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa cruz está vacía. Vamos a la siguiente imagen. ¿Y por qué estaba vacía la cruz? Porque al Señor Jesucristo lo sepultaron. No podía pasar a llegar el siguiente día con el cuerpo de Él en la cruz. Y entonces sepultan al Señor en esa tumba. ¿Qué vemos ahí? Una excavación en la roca y una piedra en forma circular. Aproximadamente esa piedra pesaba 2 toneladas. Ahorita les digo por qué ese dato, esa información. Lo que vimos primero era como se veía originalmente, o sea, una cueva en medio de una peña y con una roca que servía de puerta, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita es cómo modificaron con el paso del tiempo la tumba de Cristo. Ya hicieron una capilla ahí, ya hicieron como un pasillo, y ya la gente puede ver desde arriba cómo se ve la tumba de Cristo. Vamos a la siguiente. Ese es otro ángulo desde la parte de arriba. Se ve ahí la gente que está alrededor, porque a lo mejor quizá están haciendo fila para entrar. Ese es otro ángulo ya del lado como se ve. Otro ángulo. Y ahí está la entrada. Vamos a la siguiente. Ahí ya empieza la entrada hacia el sepulcro. La siguiente. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué notan? Fuera de las imágenes, ¿qué notan ahí? Está vacía. Entonces, esa capilla que hicieron, ese monumento que hicieron para que la gente la visite, está resguardado por tres grupos de personas. Un grupo es católico, el otro grupo es judío, pero son 3 grupos los que están controlando el acceso a ese lugar. Pero sin embargo la tumba está vacía, el Señor no está ahí. Y si vemos otro tipo de sepulturas o de otros personajes, normalmente nos vamos a encontrar con un letrero que dice: aquí yacen los restos de... Ajá. Hace poco retiraron unos restos de la columna de la Independencia, creo que eran de Miguel Hidalgo, y hasta ni su cabeza estaba, que lo habían degollado. Ajá, lo habían separado la cabeza. Pero sus huesos o sus cenizas ahí estaban, pero del Señor no. Entonces, eso para nosotros es primeramente un motivo de gozo, de alegría, de que el Señor está vivo. ¿Y si está vivo qué? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Abran sus Biblias en Mateo, en el capítulo 27. Vamos a leer a partir
a partir del versículo 57. ¿Ya lo tenemos? Sí. Ok. Lo voy a ir leyendo y ya ustedes lo van siguiendo, ¿sí? Jesús es sepultado, es el subtítulo que tiene ahí. Y abajo, entre paréntesis, algunas Biblias traen la referencia de en qué versículos encontramos en los otros evangelios el mismo pasaje, ¿sí? Okay. Versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. Y ahí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y luego el versículo 62 nos dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y aquí encontramos algo, fíjense, es curioso, porque una de las acusaciones que le hacían al Señor es: Él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a volver a levantar. Era una mentira, porque aquí claramente están diciendo que sí entendieron de qué les había hablado. Ellos dijeron aquí que Él había mencionado que después del 3er día iba a resucitar. Entonces, sí habían entendido lo que el Señor les había dicho, y lo tergiversaron en una mentira, diciendo: no, es que hay que crucificarlo porque Él dijo que iba a destruir el templo. ¿Cómo? Si nos llevó 40 y tantos años levantarlo, ¿no? Okay. Entonces le dicen estos sacerdotes y fariseos a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Y dice: no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué fue lo que acostumbraban ellos a hacer? Háganme cuenta que esta es la roca, la que vimos en la tumba, la redonda. Entonces lo que hacían era cruzar cuerdas de la roca, hacían una cruz y en medio ponían un sello de las cuerdas, lo hacían con barro y ponían un sello que era símbolo del gobernante romano. Entonces, si alguien se atrevía a romper ese sello para quitar la roca, entonces era un delito, y entonces eso ameritaba la pena de muerte. Entonces, nadie se iba a atrever a hacer eso, pero no conformes con eso, pusieron una guardia de romanos que cuidaran esa roca. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Creen que sería lógico que los discípulos del Señor hicieran eso que mencionan aquí? Dice: no, ¿sabes qué? Ponle un sello ahí a la roca y pon una guardia, y por lo menos que se estén 3 días, para que no vengan los discípulos y se roben el cuerpo y luego digan que resucitó. ¿Por qué no sería lógico que hicieran eso? Supongan que efectivamente vienen los discípulos, a lo mejor desmayan ahí a los romanos, rompen los sellos y se llevan el cuerpo. Y luego, ya tienen el cuerpo, ¿y luego qué harían? ¿Para qué les serviría el cuerpo de alguien muerto? Y que luego le dijeran a la gente: no, pues ya resucitó porque ya no está en la tumba, ya está vacía. Fíjense, primera contradicción: ya tienen el cuerpo muerto y luego ¿qué voy a hacer? ¿No? A los discípulos. Y luego, ¿qué van a hacer los romanos? ¿Ustedes creen que iban a dejar nada más a los romanos ahí? Y que unos discípulos indefensos, que eran pescadores, que no sabían pelear, que no estaban preparados para la guerra, iban a dominar a los soldados romanos, acostumbrados a pelear. No es lógico. Y sin embargo, se ve que hay un temor de parte de los líderes religiosos de ese tiempo. Entonces, vamos al capítulo 28.
pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Se está refiriendo al domingo, tempranito, y ya no encontraron nada. Dice que se presentaron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Fíjese, este terremoto ocurrió cuando ellas ya estaban ahí. Pero ¿quiénes estaban ahí también? Los guardias. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Fíjense, estaban ahí los guardias y tiembla la tierra y porque se apareció un ángel de Dios, y el ángel es el que quita la piedra. Él es el que rompe los sellos y rueda la piedra. Y resulta que cuando ellas se asoman, no está el cuerpo. Entonces, nadie había quitado la piedra, pero el Señor ya no estaba ahí. Aunque no lo dice la Biblia, que el Señor atravesó la roca. Y ahorita les voy a decir por qué. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan a donde dice que estaban reunidos los discípulos y el Señor atravesó la pared. Estaba cerrada la puerta y cuando se dieron cuenta, Él ya estaba ahí con ellos. Entonces, aunque no lo dice la Biblia, quiero yo pensar que el Señor atravesó la roca y se salió. Entonces, no resucitó cuando bajó el ángel, ni resucitó cuando llegaron ellas. Él ya no estaba ahí. El domingo Él ya no estaba ahí. Que la crucifixión no fue en viernes, porque entonces no checarían los 3 días. Fue en miércoles, ¿va? Y entonces, ¿qué les dijo el ángel? Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces por eso el ángel había quitado la roca, para que ellas vieran que Él ya no estaba ahí. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. ¿Por qué les dijo el ángel a ellas que fueran rápido a avisarles a los discípulos? Vayan pronto y digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y que ya fue a caminar, que lo vieran en Galilea. O sea, ellas ya lo habían visto, que ya no estaba ahí el Señor. Pero ¿por qué les diría, vayan pronto a avisarles? ¿Por qué así? Pues si estaban tristes, y Él les había prometido que iba a resucitar, que les dieran la nueva de que ya había resucitado y que se llenaran de gozo también. Exacto. Esa es una parte muy importante, sí había resucitado. Y la otra es para que también se enteraran de que Él había resucitado. Y entonces, ¿eso qué quería decir? Que Él les había dicho que iba a resucitar. Y también les había dicho a los fariseos, porque acuérdense que cuando le decían, pues danos una señal del cielo y te creemos, ¿no? Y entonces el Señor, ¿se acuerdan que les dijo? No les voy a dar la señal. La señal que yo les doy es que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, ya todos sabían que Él había dicho que iba a resucitar. Y entonces, con este hecho, Él les estaba confirmando, primero, que sí había resucitado. Segundo, que se había cumplido lo que Él había dicho de Él mismo. Y eso era una profecía. Y entonces, fíjense, me viene ahorita a la mente que hay otro pasaje a donde Él les pregunta, ¿qué dice de mí la gente? ¿Quién dicen que soy? Y Él ya había hecho muchos milagros, ¿no? Y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Uno le dice, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿no? Otros dicen que eres el profeta Elías, y otros dicen que pues eres otro profeta. Le pregunta Pedro. Y entonces Pedro le dice, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero fíjense cómo ahí
le da una información más el Señor, ¿no? Es bienaventurado eres Pedro, pero no porque lo sepas por ti, sino que te lo reveló mi Padre. Ajá. Entonces, algo que Dios nos revela a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, son cosas que Dios nos revela a través de su palabra. Cuando la estudiamos, entonces, a lo que iba es, ¿qué diferencia habría entre un profeta y Jesucristo? Fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando hablaba un profeta, decía, Jehová dice, o Jehová dijo, o el Señor dijo, o Dios dice esto. Ajá. Y a diferencia de Cristo, Él no decía Dios dijo. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Exactamente, porque Él era Dios. Y por eso la gente, cuando Él hablaba, decían, habla como con autoridad. O sea, no como los fariseos ni los escribas. Él habla con autoridad. ¿Por qué? Pues porque venía de parte de Dios, ¿sí? Y entonces, vemos en el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Fíjense que el pueblo judío, desde que ellos conocían lo que dice Éxodo, el pasaje que leíste, ellos no adoraban imágenes. Digo, muchos, si vemos en el Antiguo Testamento, se desviaron y tenían sus imágenes. Pero el remanente, la gente que siempre creyó en Dios, no adoraban imágenes. Entonces, cuando aquí dice que le adoraron como a Dios. O sea, no era una reverencia, como dicen los testigos de Jehová. Dicen, no, pues es que se postraban y le hacían reverencias porque era una persona y bla, bla, bla. No, aquí la adoración habla de que era dirigida a Dios. Ajá. Entonces le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y luego aquí nos vuelve a hablar el evangelista Mateo en el versículo 11. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros los persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué creen que les dijeron eso a los soldados? ¿Para qué les darían dinero? ¿Y para qué les dirían, ustedes digan esto y nosotros los vamos a defender? Y para que creyera la gente que realmente se habían robado el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero a ellos, fíjense que el ejército romano era un ejército muy riguroso, muy, muy riguroso. Entonces, ellos, si se equivocaban con no acatar una orden que les habían dado, la sentencia era matarlos. Los guardias que habían cuidado el sepulcro, si se enteraban sus jefes de que ellos se habían quedado dormidos, según aquí la mentira que estaban diciéndoles, los iban a matar. Entonces por eso dijeron, no, ustedes manténganse firmes, que se quedaron dormidos y que vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo, y ahí les va una lana. Y digan eso a la gente para que eso crea. Ajá. Pero regresando otra vez a la ilógica que están diciendo de esta mentira, la piedra esa pesaba más o menos 2 toneladas. Imagínense rodar una piedra de 2 toneladas. ¿Ustedes creen que alguien que estaba dormido no iba a escuchar? Cuando se rodara una piedra, imagínense, por ejemplo, si tan solo un tabique, una piedra del tamaño de un tabique, cuando la rueda uno, pues va a sonar, ¿no? Va a sonar, va a hacer ruido, y a lo mejor hasta va a hacer algún movimiento. 2 toneladas no es tan fácil rodar. ¿Cómo no se iban a despertar? ¿No? O sea, era por donde se le vea, era algo ilógico lo que estaban diciendo estos líderes religiosos.
Entonces por eso les ofrecen dinero y les dicen, ustedes manténganse y digan esta mentira, ahí les va una lana, y si se entera el gobernador, ustedes no teman, nosotros los vamos a proteger. Y dice el versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa es la creencia que tienen hasta hoy. Pero vemos que es algo ilógico. Ahora, algo que no está aquí en la Biblia, pero hay gente que tiene, o a veces oímos por ahí otras historias, gente que pudiera decir la gente que Cristo no resucitó y decir, la tumba está vacía por esto, que pudieron haber hecho los discípulos para que la gente creyera y no resucitó el Señor. Ya aquí está escrito una, se robaron el cuerpo, el Señor no resucitó, él estaba muerto, se lo robaron, para que la gente creyera que el Señor no resucitó. Bueno, hay personas que dicen que el Señor Jesucristo no estaba muerto, que se desmayó, en la cruz se desmayó, y entonces por eso ya no le quebraron las piernas. ¿Qué podríamos decir en contra de esa teoría de que se desmayó? Si le enterraron la lanza. Exactamente. Imagínense, al Señor lo agarran a medianoche, lo llevan preso. Toda la noche lo traen golpeando, porque no crean que, vente, acompáñanos, o sea, ya lo subieron a la patrulla, ¿no? Sí, vente. No, caminaron, el Señor no había dormido nada. ¿Por qué? Porque acuérdense que estuvo orando en el huerto de Getsemaní antes de que lo detuvieran preso. Se lo llevaron caminando, lo estuvieron interrogando, luego lo llevaron con Pilato, de Pilato lo llevaron con el otro gobernador, lo volvieron a regresar con Pilato, luego lo estuvieron golpeando, dice que le dieron 40 latigazos. Hay escritores bíblicos que dicen que normalmente los latigazos que les daban eran 39, porque si llegaban a excederse uno más, la persona que los recibía podía morir del tormento que había recibido con el látigo. En las puntas de los látigos les ponían huesos o metales. Entonces era un látigo con varias puntas, y aquí tenía huesos, aquí tenía metales, fierros, y entonces cuando le pegaban en la espalda o donde cayera en el cuerpo, al momento de jalar el látigo le desgarraban la piel. Yo creo que todos alguna vez, cuando chiquillos principalmente, nos llegamos a cortar un dedo y nos ponían un curita o una aguja. ¿Qué pasaba cuando ese dedo había sangrado mucho? Al momento de quitar la curita, ¿qué pasaba? Se iba a la costra, ¿verdad? Y a veces se volvía a abrir. Ese es un dedo. Imagínense el cuerpo del Señor, traía su manto. Imagínense porque dice que le quitaron el manto cuando llegaron para ponerlo en la cruz. Igual no creo que le hayan hecho, a ver, espérame despacito. No, agarraron y le jalaron el manto. Entonces, ¿cuánta sangre no perdió el Señor cuando fue atormentado y cuando lo llevaron en el camino cargando la cruz, cuando le quitaron el manto? O sea, él perdió mucha sangre. Sin dormir, cansado, sin alimento. ¿Ustedes creen que una persona normal iba a resistir eso? Okay. Él sí resistió humanamente, pero también porque tenía que cumplir las Escrituras. Tenía que pasar todo eso y tenía que decir él con sus palabras que todo había sido consumado. Porque acuérdense que nadie puede matar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Dice la palabra que Él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Ajá. Pero Él tenía que morir porque era para pagar por nuestros pecados. Ajá. Las tinieblas que se vivieron esas 3 horas, de la 6ª a la hora 9, era porque por una parte se estaba manifestando la ira de Dios sobre el cuerpo de Cristo, porque tenía que recibir el castigo. O sea, lo que Él pagó fue recibir el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Él lo recibió, y parte de las tinieblas era parte de la ira de Dios
sobre él. No eran las tinieblas del infierno. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando la ira de parte de Dios, y aparte había otros fenómenos que sucedieron que solamente Dios lo podía hacer. ¿Como cuáles? Bueno, pues el hecho de que se rasgara el velo de arriba hacia abajo, ese es uno, para que Dios mostrara el libre acceso de las personas a Dios, al trono de Dios. Y el otro era el terremoto y el hecho de que se abrieran los sepulcros y salieran a la vida otra vez algunos hombres santos, a personas que habían creído en Dios y en lo que estaba escrito. Salieron y dice la palabra que se presentaron en la ciudad santa y obviamente ellos dieron testimonio. Ajá. ¿Qué pasó con esas personas? Pues se volvieron a morir, igual que Lázaro. Ajá. ¿Sí? Entonces, el hecho de que alguien diga, no, pues se desmayó y ya después cuando se repuso, pues ya lo sacaron o se salió, pues también es algo ilógico. Ok. En alguna ocasión también por ahí oí que en lugar de darle vinagre, cuando dijo que tenía sed, que hubo una preparación que hicieron ahí con unas hierbas, que actualmente alguien por ahí la conoce, y que eso te provoca un estado de vida, pero como en reposo, ¿no? Así como que parecen muertos, pero no están. Se les hace lógico también. Pues no, igual por lo mismo. Y ahorita les voy a decir por qué lo de la lanza. ¿Qué otra cosa se les ocurre para que la gente creyera que la tumba estaba vacía? Algo que fuera una mentira, ¿no? Alguien dice que no fue él, que pusieron a otra persona ahí. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ahí estaba María, ahí estaba María su madre, y ahí estaba Juan. Ni modo que no conocieran a quien le estaban siguiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos siguieron todo el proceso desde que salió desde la sentencia de la cruz, de la sentencia de muerte. Entonces, todas las teorías que se digan son mentiras. No hay evidencia que pueda opacar o que pueda decir, no, pues sí puede ser esto, pudieron haber hecho esto. Ahora, la otra situación es de que no pudieron haber ido los discípulos a sacar el cuerpo, porque acuérdense, ¿qué pasó cuando lo arrestan a él? ¿Qué dice la palabra que hicieron ellos? Huyeron, no querían estar ahí. ¿Por qué? Pues porque así les pasó por la mente, híjole, nos van a agarrar también a nosotros y nos van a hacer lo mismo, ¿no? Hasta Pedro por eso lo negó. Cuando él estaba cerca, por eso lo negó. No, yo ni lo conozco, ni tengo nada que ver con él. Porque si él pensó dentro de sí que si decía, pues también le iban a hacer lo mismo. Entonces, nadie se apareció, ni cuando fue crucificado tampoco. El único que estuvo ahí fue Juan y las mujeres. Entonces, ¿ustedes creen que alguien temeroso, un grupo de 12 personas temerosas, se iban a arriesgar a enfrentarse con una guardia romana para ir a sacar el cuerpo? Pues ya se murió, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ni modo, estamos tristes, se murió el maestro, se murió aquel en quien creíamos, ya se murió. Pero a pesar de que él les había dicho varias veces que iba a resucitar al tercer día, a pesar, hay cosas que Dios nos dice en la Biblia y a veces nos cuesta, como personas humanas, nos cuesta trabajo creer, pero tenemos que hacerlo, porque somos más bienaventurados aún que ellos, que lo vieron, que lo palparon, que hablaron con él. Dice el apóstol Juan, ¿no? El verbo de vida, que nuestros ojos lo vieron, nuestros oídos lo escucharon, nuestras manos lo tocaron. Ajá. Y aún así les costó trabajo creerlo. Ajá. La bienaventuranza para nosotros es que no lo vimos físicamente, pero lo leemos en la palabra y lo creemos. Entonces, en ese sentido somos más bienaventurados. Y la otra ventaja para nosotros es que tenemos la historia escrita en la palabra de Dios desde el principio
hasta el fin. Tenemos a nosotros Dios ya nos reveló todo, ya no hay nada que agregarle a la Biblia. Todo está escrito ahí. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo único que nos pide Dios? Creerle. Nada más. Ajá. Ya resucitó. ¿Y en qué nos beneficia a nosotros como cristianos, como creyentes? Ahora no somos nada más creyentes, ahora somos sus hijos de Dios. ¿En qué nos beneficia? A ver, vamos a ver 1 Corintios en el capítulo 15. Ya lo tenemos, ¿va? Lo leo y ya ustedes me siguen. Aquí está hablando el apóstol Pablo, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que hay un evangelio que él predicó, y dice, y si persisten en creerlo, y retienen la palabra, eso es un indicio, no está diciendo que nada más por eso seamos algo, está diciendo que el creyente lo que hace es creer el evangelio y retiene la palabra. O sea, nosotros nos pueden venir a dar 1000 argumentos de lo que sea, y nosotros siempre vamos a creer esto, lo que está escrito. Porque además dice el apóstol Pablo que nuestra fe no es una fe ciega, es una fe racional. ¿Por qué? Porque la palabra nos da argumentos, o sea, no creemos nada más, pues dice Dios que el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó, pues sí, vamos a creerlo. No, nos da pormenores, Fíjense que la lógica del creyente es, primero le creo a Dios y luego Él me da evidencia. La lógica del mundo es, primero quiero la evidencia y luego creo. Entonces, siempre tenemos que hacer la lógica que Dios nos pide. Créelo. Y después Dios te da la evidencia. Ok. Entonces, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo primero? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Las Escrituras. Ok. Entonces, si nosotros estudiamos los evangelios, siempre vamos a ver que el Señor Jesucristo dice eso, como está escrito de mí, o para que se cumpla la escritura, o dice el evangelista, como dijo el profeta. Entonces, siempre, en la vida de Cristo y en su ministerio, la Biblia habla de que lo que Él vivió, lo que Él vino a hacer, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo está escrito aquí en la palabra. Entonces, por eso dice Pablo, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando ahí en el versículo 3? Dice, porque primero os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que está escrito en la Biblia, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, ¿por qué? Porque Él también lo dijo y son profecías que se cumplieron en la persona de Cristo. Y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿a los 12 qué? A los 12 discípulos. Y después apareció a ¿quién? ¿Qué dice el versículo 6? A más de 500 hermanos a la vez. O sea, no, si fueran nada más los 12 discípulos, podrían decir, pues se pusieron de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo que sí, que se me apareció y me dijo, y no, aquí hubo más de 500 personas a los que se les apareció el Señor. ¿Y qué más dice el versículo 6? De los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Fíjense, ¿qué pasaría cuando se escribió este evangelio? Dice que muchas personas que lo habían visto todavía vivían. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera sido cierto? Dirían, no, espérame, no, yo no lo he visto, o no sé, alguien que me haya dicho que lo vio, ¿no? Cuando nos enteramos de algo, normalmente, sí, yo lo vi, a mí me consta, iba en el camino a Emaús y se me apareció a mí. Entonces dice que mucha gente que lo vio, todavía vivía. Entonces, quiere decir que era un evento reciente. Cuando se escribió esta carta,
esta carta de Corintios, tenía poquito tiempo de que había pasado y todavía había gente que vivía, y que le constaba que era cierto eso, ¿sí? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién? Al apóstol Pablo, que ese fue el último apóstol que hubo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Ok. Ahora vámonos al Evangelio de Juan, el capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 19, que es algo que es el fundamento que tomo yo para lo que les dije hace un momento. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesta en medio les dijo, pasa a vosotros. ¿Cómo entró? Dice que estaban las puertas cerradas, pues atravesó la pared. Entonces cuando nosotros decimos algo que no está en la Escritura, nos apoyamos en otro pasaje para decir, sí, pudo haber sido esto. Entonces, para mí ese sería el fundamento, ¿sí? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué les enseñó las manos y su costado? Porque en las manos tenía las cicatrices de los clavos y de las lanzas. Así es. Y también para que vieran que era Él, que no era otro, no era otra persona que pusieran, yo me parezco al Señor Jesús, yo voy a decir que soy yo y que resucité. A lo mejor el cuerpo ya lo enterraron. No, Él tenía las muestras. Entonces, aquí echa abajo por tierra cualquier teoría y cualquier complot que pudieran haber planeado los líderes religiosos para decir que el Señor no resucitó. O sea, ahí estaba la prueba. O sea, imagínense una persona, ¿a poco podría vivir con los agujeros ahí en las manos y en el costado? No, pues estaría sangrando, ¿no? O a lo mejor una infección. No creo que hayan desinfectado los clavos o le hayan puesto clavos de oro. No, eran clavos oxidados. A lo mejor ya eran reusados. A los romanos no les importaba, al fin se va a morir. ¿Para qué me preocupo? Le voy a poner alcohol para desinfectar los clavos, ¿no? Con esos, ¿sí? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ojo, aquí utiliza mucho la Iglesia Católica este pasaje, junto con otro por ahí, Pedro, para decir que por eso los curas tienen la facultad de decir, pues reza a tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, y ya te perdonan tus pecados. No está diciendo aquí esto. El único que puede perdonar pecados es Dios, nada más. Si yo ofendí a Dios, si yo pequé, voy y le pido perdón a Él. Él es el que me va a perdonar, no un cura, no. ¿Por qué? Porque son personas como yo. Son personas pecadoras igual que yo. Y además no los ofendí a ellos. Al que ofendí fue a Dios. A quien le tengo que pedir perdón de persona, bueno, obviamente es a la persona que ofendí,
pero también le voy a pedir perdón a Dios, porque a la vez que ofendí a la persona, también ofendí a Dios, ¿sí? Ok. Pero vámonos al versículo 24, fíjense. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo, fíjense de qué tamaño entonces sería el clavo, el dedo de un hombre. Mis manos son chiquitas y mis dedos también, pero imagínense el tamaño del clavo. Dice, para meter mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora imagínense un puño, ¿de qué tamaño sería la perforación causada por la lanza en el costado del Señor? ¿Creen que un hombre iba a estar vivo con un agujero de este tamaño en su costado? Entonces, el Señor resucitó. ¿Y por qué el Señor entonces permanece con esas heridas? Zacarías capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas de tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mi Señor. Fíjense. Entonces, el Señor Jesucristo quiso conservar las heridas en su costado y en sus manos para tener prueba. Y cuando nosotros estemos en su presencia, es lo que a Él lo vamos a conocer por eso. Vamos a ver las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y entonces vamos a caer rendido a sus pies para adorarlo. Ahí está. Esa es la prueba. Corintios capítulo 15, más adelante dice que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros como cristianos, como creyentes, seríamos las personas más miserables, porque tendríamos una esperanza que no nos serviría para nada. Porque si Cristo no resucitó, entonces van a eso, su creencia, van a su fe. Pero no es cierto, porque el Señor sí resucitó. Entonces nuestra fe no es vana, no está vacía, tiene un fundamento que es Cristo, y nuestra fe está en Él, que es Dios. Y tenemos la evidencia suficiente de que Él resucitó. ¿Sí? Hay un historiador que se llama llamaba Josefo, que no tiene nada que ver con cuestiones de fe ni religión, y él escribió como historiador, escribió acerca de lo que vivió ese tiempo y habla de Cristo. Entonces, hay evidencia suficiente de que Cristo existió en este mundo, estuvo e hizo lo que dice la Escritura. No, nuestra fe no es ciega, tiene fundamento. Entonces, no hay una persona que pueda sustentar o que pueda mostrar suficientes pruebas para decir, primero, que lo que dice la Biblia no es cierto, y segundo, para decir que Cristo no existió o que no haya resucitado. Hay evidencia de todo. Y bueno, ahora aplicándolo a nuestras vidas, ¿qué más evidencia estamos nosotros? ¿No? ¿Se imaginan entonces esos 12 hombres que predicaron la palabra y además pusieron sus vidas, ¿verdad? Pusieron sus vidas para que nos llegara el Evangelio a nosotros. Yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo, a que dobles tus rodillas delante de Dios, mires tu condición espiritual, y te invito a que abras tu corazón e invites al Señor a venir a tu vida, que Él haga su obra en ti y que tú puedas tener la oportunidad de compartirlo con tus seres queridos, con las personas que conoces y aún con las personas que no conoces. Y para eso quiero pedirte por favor que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, sé que he pecado, sé que hay una condenación eterna de castigo por causa de mis pecados, pero también he escuchado, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace cerca de 2000 años a padecer y a morir en la cruz del Calvario, que mis pecados fueron cargados en su cuerpo y que Él pagó
por culpa mía en su cuerpo, derramando toda su santa sangre. Sé que esa santa sangre puede lavar mis pecados y te ruego que lo haga, Señor. Te ruego que ese castigo que Él sufrió en su cuerpo sea para perdón de mis pecados. Yo creo que ese sacrificio lo hizo por mí, al igual que por toda la humanidad. Pero yo quiero recibir ese precioso regalo de la salvación. Sé que y reconozco que no tengo ningún mérito en ella más que creer en Él, en ese sacrificio. También sé que Él murió en la cruz del Calvario derramando toda su santa sangre, pero también sé que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por mí en este momento. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo por mí. Ahora que he creído y que sé y que reconozco que ese sacrificio en la cruz del Calvario lo has hecho por mí, abro mi corazón y te invito a que vengas a morar en él para que transformes mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que te pueda servir, Señor, y que pueda compartir este mensaje de salvación a toda persona. Señor, te agradezco, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si tú le has dicho esto a Dios de corazón y lo has creído, Dios ya te ha perdonado los pecados. Y déjame decirte, te quiero compartir algo que dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 7. Dice Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué ha hecho Dios por ti hoy? Te ha hecho uno de sus hijos, además de perdonarte tus pecados. Vamos a darle gracias. Padre Santo, estamos reunidos en tu nombre, Señor, como dice tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, primeramente, que nos has permitido abrir los ojos en este día, Señor. Nos has traído con bien a este lugar a donde se predica tu palabra que nos ha sido dada por ti, Señor. Te agradecemos, Señor, todo lo que has dejado escrito en la Biblia, Señor, que es tu palabra, y toda la evidencia, Señor, que soporta nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que tuviste para nuestras vidas, porque nosotros merecíamos el castigo eterno en el infierno, Señor. Pero tu sacrificio en la cruz del Calvario vino a pagar por nuestros pecados. Tú recibiste, Señor Jesucristo, el castigo que cada uno de los que estamos aquí merecíamos. Y sin embargo, por el amor que nos tienes, tú pusiste tu vida de por medio para que nuestros pecados fueran perdonados, pero no sin recibir el castigo que nosotros merecíamos. Todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades fueron cargadas en tu santo cuerpo y tu santa sangre fue derramada para pagar por ellos, Señor. Te agradecemos que nos hayas dado vida eterna a partir de ese momento, aunque todavía no existíamos en este mundo, y tu sacrificio sigue vigente hasta el día de hoy y aún por las generaciones que siguen después de nosotros. Señor, sabemos que cuando tú nos hayas llamado a tu presencia, te vamos a poder reconocer por las marcas del sacrificio que recibió tu cuerpo, en tus manos, en tus pies, en tu costado, Señor. Y vamos a caer rendidos para adorarte por los siglos de los siglos, Señor. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza son tuyos, Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito aquí en el púlpito, Señor, y con gusto hablamos de ti y predicamos tu palabra, predicamos el Evangelio, Señor. Toda la honra y la alabanza y la gloria son tuyas, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo te agradecemos, Señor, y reconocemos tus méritos. Amén.